Y estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en El Observador TV una vez más al politólogo y además columnista del Observador, Adolfo Garcés. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal? ¿Todo Un gusto bien? recibirte. Muchas gracias. Estábamos mirando recién el aviso del suplemento del sábado Muy bueno, muy bueno. del Observador, que ayer comenzábamos con Gonzalo Ferreira justamente de lo que han sido estos 5 años de José Mujica. Me parece que es un buen comienzo para hablar contigo. Bueno, porque lo que yo repreguntaría es, ¿5 años de José Mujica o 5 años del Frente Amplio o las dos cosas? No es una pregunta retórica, Jaime, porque viste que en Uruguay, en América Latina en general o en los presidencialismos, se suele pensar que el presidente es muy importante, ¿no? Y que el gobierno gira en torno al presidente. Y en Uruguay no gira tanto. Yo te diría, ni siquiera en Estados Unidos gira tanto en torno al presidente, ¿no? ¿Cuál es el poder efectivo que tiene Obama? Que se le quedó el pelo más blanco que a mí, Sí. en estos años de presidencia. En Estados Unidos el presidente no es tan importante y el gobierno gira mucho más en torno al Congreso que en torno al presidente. En América Latina, yo diría, en general, los gobiernos giran en torno al presidente porque tenemos presidencialismos un poco raros, ¿no? No me gusta decir que son presidencialismos invertidos, ¿no? Porque es el reverso del modelo norteamericano. Si en Estados Unidos el presidente no es fuerte y el Congreso es central, en América Latina en general los presidentes son muy fuertes, herencia monárquica, ¿no? Herencia de los tiempos de la colonia, y los parlamentos no son tan fuertes. En Uruguay es un poco raro porque nos parecemos más al modelo norteamericano que al modelo que predomina en América Latina. De hecho, el golpe de Estado es la disolución del Parlamento. Bueno, eso es lo que ocurre, en América Latina, ocurre en general, los presidentes avasallando los parlamentos. Era lo que ocurría, porque ahora hay otro tipo de crisis en América Latina, hemos visto en los últimos años. Pasando en limpio. En Uruguay el presidente parece muy fuerte, creemos que es muy fuerte, institucionalmente no es tan débil, tiene, ¿no?, ciertas prerrogativas importantes, pero la verdad que es mucho menos poderoso de lo que se suele pensar. Y si no, basta preguntarle a Lacalle, al doctor Julio María Sanguinetti, al propio Tabaré Vázquez, ¿no?, que pudo hacer menos, en algunas políticas menos de lo que él quería. O sea, 5 años de Mujica o 5 años de el Frente Amplio gobernando. Yo creo que es mucho más preciso decir, bueno, este que termina es el segundo gobierno del Frente Amplio. Claro. Y no tanto la presidencia de Mujica. Porque hablar de la presidencia de Mujica supone que el presidente es el actor central del gobierno y para mi gusto es exagerado. Ahora, no quiere decir que Mujica no haya podido dejar su huella. Yo para ese suplemento del sábado, yo escribí diciendo que hay que analizar como en 2 dimensiones el legado político de Mujica. Que una es la obra, una dimensión es la obra, y esa obra se parece mucho más a lo que el Frente quería que a lo que Mujica quiso, ¿no? Y otra dimensión simbólica muy importante, que es lo que el propio Mujica le aportó en otros sentidos. Deja legados de otra naturaleza, ¿no? El guerrillero transformado en presidente, ¿no? Una cosa más mística. El presidente austero, ¿no? El presidente que no se cree más que nadie. Toda esa prédica antielitista, antimonárquica también, que ha hecho Mujica de la presidencia. Entonces, bueno, donde me apure yo diría, 5 años de la presidencia de Mujica, bueno, son 5 años del segundo gobierno del Frente. Es el Frente terminando 10 años, 10 años de mandatos. De hecho, el propio Mujica, que ha dado algunas entrevistas, por lo pronto hace un par de semanas en Sarandí, haciendo un repaso, él se queja de haber perdido más de una batalla. Claro. En el Parlamento, con su propia fuerza política. Pero acordate los temas que él jerarquizó en el primer año de gobierno, ¿no? La educación. Hizo un esfuerzo descomunal en la opinión pública, construyendo, instalando el tema de la educación en la agenda pública. Hay mediciones que muestran claramente que desde el principio de la presidencia de Mujica el tema educativo trepa. El tema seguridad se mantiene, pero el tema educativo trepa, hasta transformarse en el segundo asunto más importante para el ciudadano. Eso es Mujica, es el liderazgo de Mujica frente a la opinión pública.
construyó la coalición multipartidaria, la comisión multipartidaria sobre educación a principios de año, tejió ese acuerdo en particular con los blancos, en particular con Larrañaga, trabajó, y a la larga lo más importante que quedó es la UTEC. Mucho menos de lo que él quería, ¿no? De aquel educación, a lo que efectivamente pudo concretar, hay un abismo. Lo que pasa es que el Frente Amplio no lo acompañó. Y no la UTEC que él quería tampoco. Tampoco. El Frente Amplio no lo acompaña. Entonces, ¿quién gobierna? ¿Gobierna el presidente o gobierna el partido? Mucho más el partido que el presidente. Y te diría, yo creo que eso es razonable y saludable. Más bien tiendo a pensar que es saludable. Que gobiernen los partidos y no tanto las personas. Sin embargo, Adolfo, en tu columna de ayer del Observador hay un dato que es muy interesante. El 67% de los proyectos aprobados por el Parlamento entre el 1 de marzo del 85 y el 30 de junio del 2014 comenzaron su trámite en el Poder Ejecutivo, mientras que el 33% restante fueron iniciados por legisladores. Son datos que debemos los uruguayos al esfuerzo de Daniel Chaschetti, colega del instituto que hace años que viene estudiando el tema de la producción parlamentaria. Es así. El Poder Ejecutivo lidera el proceso legislativo, controla la agenda del proceso legislativo, pero otra vez, es el Poder Ejecutivo, no el presidente. Es el presidente, pero son los ministros. Y esto ocurre sistemáticamente. Una cosa es decir el presidente y otra cosa es decir el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, bueno, está integrado, son los hombres del presidente, pero hombres del presidente que expresan, que representan las distintas corrientes del partido de gobierno, en este caso el Frente Amplio. Claro, el tema es cómo funcionó ese gobierno, que también tuvo muchas rispideces, desde los famosos dos equipos económicos, donde también Mujica supongo yo que siente que hubo problemas, el caso Pluna, por ejemplo, las decisiones fuertes que hubo que tomar, ¿no? Todo el tema de megaminería, que quedó por el camino. Sí, por eso, si pasás raya, quedan muchas de las cosas que el Frente Amplio ha venido queriendo hacer desde marzo del 2005, en esta década, ¿no? El acento en las políticas sociales, en el gasto público social, queda el plan industrial. Yo creo que de los ministerios más interesantes, más innovadores que tuvo Mujica fue el Ministerio de Industria. Fíjate lo que pasó en energía, que ya venía de antes, pero que tuvo un despegue extraordinario. Lo que pasó en la Dirección de Industrias, el plan industrial. Yo creo que hacía mucho tiempo que el Uruguay no tenía planes industriales. Las políticas selectivas que tratan de promoción de sectores estratégicos o considerados estratégicos, ¿no? ¿Qué más queda? Queda una ley de vivienda muy importante. Hay todo un despegue. El Observador publicó en su momento un sábado una nota excelente hablando de la revolución silenciosa. Lo que pasó con la vivienda en estos años, fíjate vos, ¿no? Fue realmente muy importante lo que pasó en el mercado inmobiliario y la actuación de la Agencia Nacional de Vivienda y del Banco Hipotecario, y no fue tan importante el Plan Juntos. Lo que quiso hacer el presidente del Plan Juntos terminó teniendo mucho menos impacto que lo que el Frente Amplio como partido de gobierno viene haciendo, o vino haciendo, desde el gobierno de Tabaré Vázquez, que en realidad también arrancó antes, en la crisis del 2002, que es la reestructura del sector vivienda de este país, de las instituciones vinculadas a la vivienda, la reestructura del banco hipotecario, la creación de la agencia. Tenías un banco hipotecario que era un polvorín, ¿no? En cualquier momento terminaba. Y en la crisis del 2012, a partir de ahí, todo un programa muy doloroso también para los funcionarios. Yo fui funcionario del banco hipotecario muchos años, así que conozco bien lo tremendo que fue para mis ex compañeros. Pero bueno, al cabo de eso tenés un sistema de vivienda, un conjunto de instituciones de vivienda que trabajan mucho y que, reiterando lo que dijo el Observador en su momento, generaron una revolución. Y eso en el mercado inmobiliario. Eso quedó. ¿Qué más quedó? Bueno, algunas de las cosas, reitero, que se hicieron en educación. ¿Qué más quedó? Quedó cierta reinserción internacional del país, ¿no? Un incremento, yo diría, notable del prestigio del Uruguay. Sin duda. ¿No? Quedó eso. Sí, ubicó en el Concierto Mundial Uruguay de otra manera, ¿no? Con sus sin duda particularidades al estilo Mujica y todo eso, pero que se debe mucho más a Mujica que al Frente Amplio. Eso sí, claro. ¿No? Ahí sí, yo diría que ahí sí la imagen del presidente, la manera de vivir del presidente, ¿no? Su peculiarísima historia, terminaron generando un reposicionamiento. Algún jerarca de gobierno decía que Mujica es marca país.
digamos que en este sentido la imagen de Mujica fue fundamental. Fíjate vos que este gobierno termina con el canciller de Mujica, Almagro, candidateado a la Secretaría General de la OEA. Casi seguro. Como decía un amigo, con arena y Portland no lo mueve nadie. Sí. ¿Está bien? Y con Uruguay en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con el respaldo de 33 países. Yo diría, ¿es un reconocimiento solo a Mujica? No. Capaz que a toda una historia, ¿no? Del Uruguay, a un reconocimiento de la democracia uruguaya, al prestigio que han tenido también otros presidentes antes. Pero ocurre no casualmente al final de la presidencia de Mujica. Uh-huh. Fito, en fin. ¿Y qué es lo que le traslada el Frente Amplio que termina, para seguir tu razonamiento de no hablar de Mujica solamente, lo que le traslada a la administración que termina ahora en este 2015, el 28 de febrero, a partir del 1 de marzo, a la nueva administración? Sí. Cosas deseadas y cosas no deseadas. Sí. Claro, lo primero que viene a la mente es el déficit fiscal, ¿no? Y debe venir a la mente. Primero porque es un déficit fiscal impactante, muy importante. Federico Comesaña, acá haciendo números, mostraba que hay que remontarse más de una década para encontrar un déficit fiscal de ese tamaño. Un déficit fiscal importante que es un problema enorme. Es un problema enorme en un contexto, cito a los economistas, de enfriamiento de la economía, porque cambió el contexto regional y también el contexto internacional, de enfriamiento de la economía, y en un contexto en donde además el Frente Amplio redobló sus promesas en el sentido de potenciar el estado de bienestar en Uruguay, de seguir apostando a ambiciosas políticas sociales, ¿no? Todo el tema de los cuidados se viene con todo y cuesta mucho dinero, y el gobierno ya lo ha admitido, ¿no? En un contexto donde el Frente Amplio, además, por boca de Tabaré Vázquez, prometió ir hacia el 6% en la educación. Hoy ya salió que dicen que es poco y quieren el 10%. Bueno, pero además, si colocás el tema educativo, si pones el tema educativo en toda su dimensión, o sea, es la promesa hecha que es de incremento del presupuesto, que es inseparable, creo yo, analíticamente, de lo que el propio gobierno se propone hacer, que es una reforma educativa. O sea, difícilmente podrán avanzar en una reforma educativa ambiciosa si no, entre comillas, compran paz con los sindicatos. La manera más obvia de comprar paz con los sindicatos es hacer una apuesta al incremento, un shock en los salarios. El shock en los salarios cuesta dinero. Si ese dinero le sumase el Sistema Nacional de Cuidado y toda la demás, la batería de políticas sociales en general que tiene el gobierno, todo eso cuesta mucho dinero en un contexto económico adverso. No de drama, pero que no es el del primer gobierno del Frente Amplio. Entonces, lo primero es, vamos a exagerar un poco, una bomba de tiempo, ¿no? Exagerando, ¿no? Es una bomba. El terreno fiscal es complicadísimo, y yo digo, en ese sentido, Tabaré Vázquez le da una oportunidad al astorismo, pero le da una oportunidad a la medida en que le dio al astorismo un lugar en el Poder Ejecutivo extraordinario, y en el control de la economía extraordinario. Al mismo tiempo le deja una responsabilidad enorme, ¿no? En fin, lo primero que deja es un gran desafío en el frente fiscal. Y después, ¿qué le deja? Bueno... ¿Marihuana? El tema... ¿Es un tema menor? Yo creo que el tema del narcotráfico en general. La marihuana es casi que el titular. Yo creo que, bueno, marihuana, todo indica que la política... Va a seguir. Vázquez igual ha sido muy cauto, ¿no? No tiene el entusiasmo de Mujica por el asunto, pero está la popularidad ganada por propio Mujica y por Uruguay, por esta política tan innovadora, sobre todo en América Latina. En América Latina, viste que hay toda una gran corriente de hacer el combate a las drogas, el famoso combate contra las drogas, de otra manera. No mediante la política de la guerra, sino mediante este tipo de medidas innovadoras. Y la OEA ha jugado un papel muy importante, Insulza, ¿cierto? Muchos expresidentes, colombianos, mexicanos, brasileros, en fin. Entonces, no parece que haya chance de revertir esto, teniendo en cuenta además
que Mujica obtuvo un respaldo electoral extraordinario. Sí. ¿No? O sea, estamos hablando de 40 legisladores en 130. Sí, ahora vamos a meternos en el Parlamento. ¿No? Entonces, muy difícil, muy difícil. Entonces, ahí el tema cannabis yo no creo, podrá cambiar alguna forma de instrumentación, pero nada demasiado diferente por ese lado. ¿Megaminería? Bueno, eso sí. Bueno, ahí hay todo un enorme desafío. Viste que ahora hay un año más para discutir con la empresa de contrato. Qué mal se ha manejado el asunto, ¿no? Digo, postergaciones, sí, falta de información, no puede ser que se haya recurrido a la justicia para poder tener información sobre el acuerdo. Sí. Se podía haber hecho mejor, para no calificarlo. Yo creo que sí. A la larga hay que preguntarse, ¿no? ¿Hasta qué punto algunas propuestas muy radicales que se hicieron? Pienso hace 3 años atrás cuando José Carlos Cardoso dijo, ¿y no habrá que hacer como los chilenos con el hierro? Los chilenos lo que hicieron con el cobre en el gobierno de Allende, que después lo mantuvieron desde los militares a todos los gobiernos democráticos sucesivos. ¿No? La chilenización del cobre, y José Carlos hablaba de la uruguayización, ¿no? del hierro. No sé si ese tipo de propuestas a la larga no son más razonables que todo el lío que terminó viendo después. En fin, todo un capítulo de resultado incierto, porque además, desde los tiempos en que se hablaba del 50-50, ¿no? Hasta ahora el precio de hierro se desplomó. En fin, ha cambiado toda la realidad. Cambiaron todas las ecuaciones. Es verdad. O no sé si no tendrá razón la gente de Uruguay Libre de Minería, cuando dice, si vamos a explotar un recurso tan importante, ¿por qué no lo hacemos mejor, industrial? ¿No? Haciendo que ese hierro sirva realmente un proceso industrial, ¿no? De desarrollo siderúrgico. En fin, hay enormes discusiones en torno a eso. Es verdad. Bien. No soy un experto, no juzgo mucho. No, pero es un tema sin duda caliente. Sin duda. Y forma parte de los legados problemáticos de un gobierno hacia el otro, no hay la menor duda. Bien, siguiendo con tu razonamiento del poder parlamentario, una legislatura más, o legislaturas con mayoría parlamentaria, con Mujica en el Parlamento, no es un dato menor. Claro. ¿Cómo ves el nuevo Parlamento que comenzó ahora el 15 de febrero? Yo qué sé, mirá, yo creo que se esperan para mi gusto, pocas sorpresas, ¿no? Los datos del Instituto de Ciencia Política de Daniel Chaschetti muestran que hay cosas que van más allá de los partidos, ¿no? Este asunto del predominio del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo es estructural, no depende de los partidos, eso es así. Tercer gobierno consecutivo con el Frente Amplio con mayoría parlamentaria y con el MPP como minoría mayor. No se pueden esperar demasiadas sorpresas. ¿Sabes qué creo que sí es nuevo? O en todo caso lo colocaría como pregunta o como hipótesis de trabajo para periodistas, analistas, ciudadanos en los próximos años, es si no iremos hacia una dinámica política algo distinto que la dinámica de este último gobierno, en donde los principales conflictos en el Frente Amplio capaz que estaban instalados en el gabinete. Vos tenías ministerios de cierta orientación, digamos, astoristas, versus ministerios de una orientación distinta, que tenían además el apoyo de la propia presidencia, ¿no? Del centro presidencial, de la OPP. Había ministerios astoristas, ministerios neodesarrollistas, para simplificar, ¿tá? Y entonces el gabinete era un lugar donde había tensión. ¿Dónde van a estar? Y lo que vos mencionabas hace un rato de los dos equipos económicos era, por más que tuviera algo de exageración, era una demostración de este tipo de conflictos dentro del Ejecutivo. Yo me pregunto si los principales conflictos en el gobierno de Vázquez no serán distintos, ya que Vázquez armó un gabinete a su medida, con las personas de su confianza, y dándole un poder fuerte al astorismo, no solo a sus amigos, a las personas de su confianza, como María Julia Muñoz, por un ejemplo, sino al astorismo. Me pregunto si los principales conflictos no serán ahora entre el Ejecutivo y el Parlamento, porque en el Poder Ejecutivo prevalece el vasquismo.
En el Parlamento no prevalece el vasquismo, prevalece el grupo de los 8, ¿no? Prevalecen los no vasquistas. ¿Cuáles son los leales a Vázquez en el Parlamento? Son pocos, ¿no? Entonces, quizá, hipótesis de trabajo, ¿no? Lente interpretativo para los próximos años, quizá haya que mirar con lupa lo que pase allí, ¿no? Tensiones entre el Ejecutivo y el Parlamento. Leales de un lado, rivales del otro. Las elecciones nacionales nos permitieron sacar una fotografía muy interesante de lo que ha sido la consolidación del Frente Amplio como partido político. Hoy en una entrevista en Búsqueda, Luis Eduardo González dice, es el partido hegemónico. ¿No? Pese a que está perdiendo algunos votos dentro del sector medio y medio alto, dice Luis Eduardo, pero es el partido hegemónico hoy, sin lugar a dudas. ¿Qué tan distinta puede ser la elección municipal de mayo a la fotografía que nos dejó la nacional? Siempre hay diferencias importantes, ¿no? En general hay diferencias importantes porque en muchas partes la elección, pienso en muchos departamentos del interior, suele polarizarse, por ejemplo, dentro del Partido Nacional. Por otro lado, no deja de ser cierto que el Frente Amplio, uno de los datos de la elección pasada es el crecimiento del Frente Amplio en el interior del país. Entonces, lo que yo creo que sería deseable para la democracia uruguaya, más allá de resultados electorales de ahora, es que los ciudadanos lográramos distinguir distintos niveles de gobierno, ¿no? Creo que eso sería lo deseable. Está por verse, una vez más, hasta dónde la elección de octubre y de noviembre condiciona o arrastra, como se suele decir en el lenguaje más popular, a los electores en la elección departamental y municipal. Yo creo que eso está por verse. Sí. En fin, ahí también sería bastante cauteloso. Bastante cauteloso porque hay un proceso de aprendizaje de la ciudadanía respecto a que efectivamente son niveles distintos y que no por votar, yo qué sé, a los colorados, a los blancos, al Frente Amplio en una elección, tú necesariamente tenés que votar a un partido en la otra. De hecho, el Frente Amplio, por ejemplo, en San José ha aumentado sistemáticamente y sin embargo a la hora de la elección municipal, hasta ahora sigue siendo San José un reducto blanco. Sí. En fin, yo creo que hay que mantenerse con cierto nivel de cautela, ¿no? Porque el comportamiento de los electores, a medida que vamos practicando con las reglas establecidas por la reforma del 96, puede ir cambiando. Y va cambiando. ¿Y cómo evaluás que postulados históricos del Frente Amplio, como el tema de la candidatura única, ha sido dejada por el camino hoy en función de las circunstancias? Sí, bueno. Ha sido una capacidad de respuesta rápida, ¿no? Sí. Sí, bueno, efectivamente fue uno de los postulados fundacionales del Frente Amplio. El Frente Amplio se forma en torno a un par de ideas muy importantes, ¿no? Una de ellas, un solo candidato, un solo programa, un solo candidato, ¿no? Ideas básicas del Frente del 71. El tema programático yo creo que se sigue manejando con el mismo nivel de obsesión que en aquellos tiempos, viste que siempre hay discusiones muy intensas en el Frente Amplio con ese asunto. Y es un punto de conflicto en la interna. Siempre. Muy fuerte. Y además, el programa termina siendo el mejor predictor, y eso yo creo que es bueno para la democracia uruguaya, termina siendo el mejor predictor de lo que después termina haciendo el gobierno. Porque otra vez, no gobierna tanto el candidato, gobierna el partido, y el partido Frente Amplio tiene un mandato muy claro que sale de ese proceso de elaboración programática. El otro postulado, el de un solo candidato, bueno, obviamente se mantuvo siempre a nivel presidencial. Quizás si el Frente se hubiera apartado de ese postulado en el 89, hubiera evitado su ruptura. ¿Te acordás? Sí. Cuando la discusión entre la vieja izquierda, la nueva izquierda, Sereni y Batalla, una manera muy sencilla que hubiera tenido el Frente de resolver este lío hubiera sido abdicando de ese principio fundacional, un solo candidato. No lo hizo, a la larga se terminó quebrando. Y ha renunciado a ese postulado simplemente por razones de necesidad, de conveniencia electoral a nivel departamental. Bueno, siempre la política es un pleito
entre convicciones y necesidades, ¿no? Ujú. Y desde luego lo sabe el Frente Amplio, que abandonó este principio fundacional, pero antes abandonó muchos otros en el terreno programático, Ujú. también en nombre de la necesidad. Claro. Pensá en todo lo que se moderó el Frente Amplio Ujú. desde el 71 hasta ahora. Yo, quizás exagerando un poquito, pero diría, quizás lo único que queda del Frente Amplio del 71 en el terreno concreto, no en el terreno de los valores, en el terreno concreto es el impuesto a la renta. Después, las políticas concretas, las reformas que proponía el Frente Amplio del 71, si uno las compara con el Frente Amplio de hoy, digamos, entre los dos conjuntos hay diferencias extraordinarias. El Frente Amplio sabe que una cosa son las convicciones y otra cosa las necesidades, y los partidos de oposición están dramáticamente enfrentados a ese conflicto, ¿no? El conflicto entre sus convicciones y sus necesidades políticas, ¿no? Bueno, justamente te iba a plantear, desde la ciencia política, de la cual sos un experto, ¿cómo se estudia o cómo se analiza la experiencia del Partido de la Concertación? Yo te diría que por ahora estudios sistemáticos no hay sobre el Partido de la Concertación, pues será uno de los desafíos que tendremos en los próximos años, ¿no? Cuando el Instituto de Ciencia Política de este año, como siempre después de cada proceso electoral, va a publicar un libro, ¿no? Analizando el proceso electoral, habrá que tomar el desafío de examinar qué pasó con el Partido de la Concertación. ¿Cuál es tu primera observación? Yo diría, el Partido de la Concertación es eso, es un hijo de la necesidad. Como fue el Frente Amplio, un hijo de la necesidad. Exacto. ¿Ah? Las dificultades que tienen Colorados y Blancos para coordinar no son tan distintas a las que tenían comunistas, socialistas y luego tupamaros, ¿tá? Y demócratas cristianos para votar juntos. Comunistas y socialistas como perro y gato, ¿no? O sea, siempre partidos muy distintos, siempre muy enfrentados, ¿no? Desde la noche en que el Partido Comunista se transforma en Partido Socialista y expulsan a los que no querían adherir a las 21 condiciones de Lenin. Eso de la está en tu libro. Pero desde luego, pero es así. Entonces, a partir de ahí son décadas de enfrentamiento. Y los comunistas en la década de 50 decían, abogaban por la unidad de la izquierda, y los socialistas decían, sí, con todo menos con los comunistas. Décadas de divisiones, ¿no? Y los comunistas creando el Fidel, en el principio de los 60, y en la misma elección, los socialistas creando la Unidad Popular con Erro, con nuevas bases, ¿no? Entonces, son décadas de divisiones que solamente lograron superar en el contexto de una crisis extraordinaria como fue la que vivió el país a finales de los 60 y principios de los 70. Diferencias que hoy continúan. Entonces, que el frente no ha licuado. Y tratan de llevarse lo mejor que puede. Pensá comunistas y tupamaros. Claro. Diferencias más profundas, claro, ¿no? Realmente, ¿no? Yo creo que la manera más sencilla de definir al MLN es una fórmula matemática. Es 1 sobre PSU. Querían hacer exactamente lo opuesto. En el fondo coincidían, ¿no? Revolución socialista, pero en la manera de concebir la acción política, la estructura organizativa, en cuestiones ideológicas básicas, diferencias extraordinarias. La superaron. Pensá en la democracia cristiana. Sí, claro. ¿No? Y sin embargo, la democracia cristiana y el MLN, ¿no? Reíte de Tommy Jerry, de Perro y Gato, ¿no? O sea, son diferencias extraordinarias. La superaron, muchos de ellos. Entonces, en nombre de la necesidad, porque era obvio que si la izquierda no se unía, no iba a poder desafiar la hegemonía de los partidos tradicionales. Creo que están enfrentados. ¿Qué diría la ciencia política? No sé, yo lo que diría es muy parecido el dilema que tenía la izquierda antes del 71 con el dilema que tienen hoy Colorados y Blancos, que es o coordinan o se limitan a mirar desde el Parlamento, ¿no? Muy confortablemente instalados, como el Frente Amplio sigue gobernando. Entonces están obligados a enfrentar, a tomar por los cuernos ese toro complicadísimo, ¿no? Uh-huh. Es así. Entonces, la coordinación a nivel departamental en Montevideo es un ensayo muy problemático, lleno de líos,
El electorado entenderá, le da el tiempo para entender al partido de la Concertación y que eso le permita, no digo recuperar Montevideo, pero por lo menos acercarse dignamente en función de los números. Bueno, es una enorme pregunta, ¿no? Creo que la Concertación terminó naciendo bien, pero su presentación electoral terminó siendo muy complicada, ¿no? Por decisiones que tomaron en ambos partidos, en las que no quiero profundizar, ¿no? Pero yo diría, aunque el Frente Amplio tiene dos candidaturas extraordinariamente, tiene tres, ¿no? Pero hay dos que son muy visibles, ¿no? La de Daniel Martínez y Alberto Polán. El Frente Amplio tiene dos candidaturas muy fuertes, apunta a polarizar la elección y a persuadir al electorado que si quiere hacer voto útil tiene que votar dentro del Frente Amplio. Aunque el Frente Amplio va por ese lado, yo no estoy tan seguro de que efectivamente los montevideanos vayan, y los que no quieren votar el Frente Amplio y vieron con simpatía la creación de la Concertación, no estoy tan seguro que vayan a dar el paso de renunciar a construir una alternativa a Montevideo. Pero es realmente una prueba complicada. Más allá de lo que pase con la Concertación, a nivel nacional, la necesidad obliga a los partidos tradicionales, desde mi punto de vista, a encontrar otras maneras de coordinar entre sí. Yo lo vengo diciendo hace tiempo, lo escribo, porque me parece que es realmente obvio que están en una situación similar a la de la izquierda antes del 71, lo cual no quiere decir que tengan que construir un frente. Pero o sea, no un frente opositor, no un frente opositor. No un frente. Pero ¿a quién se le ocurre que si colorados y blancos durante 5 años están tuc, 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 como estuvieron Larrañaga con Bordaberry y Bordaberry con Larrañaga durante años, ¿no? Que era cuestionándose permanentemente y capaz que más tiempo cuestionándose y compitiendo entre sí que compitiendo y discutiendo con el gobierno. Si están durante 5 años oponiéndose, ¿cómo van a construir después una alternativa creíble al Frente Amplio? Lo que terminó pasando en septiembre del 2014, que fue Bordaberry durísimamente enfrentado a la calle Pou, y la calle Pou yendo a la casa a pedirle por favor, chica, ¿no? vamos a bajar la pelota al piso. Eso no fue la excepción. Eso fue el corolario de 4 años y pico de competir entre sí, sin ningún atisbo de coordinación que pudiera compensar esta competencia durísima, ¿no? Entonces, si no encuentran un equilibrio distinto, y sí, cómo persuadir a los electores de dejar de votar a un Frente Amplio al que no le va mal en el gobierno y pasarse a un proyecto opositor. ¿Y en el gobierno municipal, pese a la poca popularidad de la intendenta, te parece que igual el Frente Amplio puede llegar a mantener el gobierno de Montevideo? Bueno, el Frente Amplio es el favorito. No, el Frente Amplio es el favorito para ganar la elección del departamento de Montevideo. Eso es así, ¿no? No puedo profundizar en este asunto porque estoy familiarmente implicado, como todo el mundo sabe. Mi propio hermano está compitiendo en este asunto y me cuesta tremendamente ser neutral. Yo hago un esfuerzo denodado por ser neutral en análisis político y por ser todo el objetivo que sea posible, por tender a la objetividad lo más posible. Y creo que a nivel de Montevideo, dado el involucramiento de Álvaro en el asunto, no puedo de ninguna manera, y sería absurdo que lo intentara. Entonces, no quiero hablar mucho. Me parece que de todas maneras, dirigentes de la Concertación, diría, hasta el propio Álvaro, ¿no? Creo que aceptan que el Frente Amplio es el favorito, lo cual, para mi gusto no invalida la herramienta de la Concertación. Me parece que la herramienta de la Concertación es una herramienta obvia y yo diría necesaria para la calidad
de la democracia a nivel departamental, al menos en Montevideo. Porque la calidad de la democracia depende de muchas cosas, pero entre otras, de que la competencia entre los partidos sea real. Dicho de otra forma, depende muchísimo de que el partido en el gobierno sienta que puede perder. Si el partido en el gobierno no siente que puede perder, el partido en el gobierno hace lo que quiere. Y lamentablemente en todo el país es demasiado difícil, en cada uno de los 19 departamentos, es demasiado difícil desafiar al que está en el gobierno a nivel departamental. Yo creo que porque están mal armadas las instituciones políticas a nivel departamental. Está mal armado el sistema, ¿no? Nosotros tenemos, déjame decirlo de otra manera, un nivel de calidad de la democracia extraordinario, ¿no?, a nivel nacional, y creo que la calidad de la democracia a nivel departamental y a nivel local es mala, por no decir muy mala. Creo que contribuye a elevar la calidad de la democracia la conformación de oposiciones que realmente amenazan al partido que está en el gobierno. Esto vale a nivel nacional y vale a nivel departamental, a nivel nacional pasa, a nivel departamental no. ¿Tá? Y la concertación, en ese sentido, es muy bueno. Fíjate vos, desde que irrumpió la concertación, yo creo que el Frente Amplio ha hecho un esfuerzo denodado por mejorar la gestión a nivel de Montevideo. No quiere decir que no tengan ganas de gobernar bien, quiero decir que tienen mucho más incentivo para gobernar bien si sienten la amenaza. Claro. Creo que el partido Frente Amplio a nivel de Montevideo sintió la amenaza de la concertación y que Ana Olivera y el equipo de gobierno a nivel departamental hizo un esfuerzo extraordinario por mejorar lo que se venía haciendo. La campaña electoral en Montevideo arrancó muy bien. Yo diría, mientras hubo clima de puede perder el Frente Amplio. Yo escuché por primera vez promesas que valen la pena, que el Frente Amplio nunca se había tomado el trabajo de hacer. Escuché hablar de subte. Es ridículo, ¿no? Que en Uruguay la gente viaje, en Montevideo viaje como viaja diariamente al trabajo, es ridículo. Es una afrenta a los derechos humanos, ¿tá? El Frente Amplio recién empezó a hablar del transporte en serio, ¿no? Lo había hecho algo en la campaña de donde ganó Ehrlich, pero recién ahora se tomó el trabajo de empezar a hacer propuestas porque siente la amenaza de la oposición. Claro. Y vale lo mismo para otros departamentos en donde el Frente Amplio es oposición y gobiernan otros partidos. Es decir, la existencia de oposiciones nos hace bien a nosotros, los ciudadanos, los vecinos, exacto, porque obliga al que está en el gobierno a mejorar su gestión, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver cómo le termina yendo la concertación, pero en todo caso, dado que Luis Eduardo González dice el Frente Amplio es un partido predominante, es un partido que hegemónico, Usal. Es un partido tan influyente. Bueno, uno de los grandes desafíos de la democracia uruguaya a nivel nacional y a nivel departamental es la construcción de oposiciones, oposiciones serias. Y creo que ahí los partidos de oposición en Uruguay todavía están en deuda. Me quedan 10 segundos solo para preguntarte. La presencia de la Unidad Popular y del Partido Independiente, ahora en el Senado, sí, cambió toda la ecuación, ¿no? Con el resultado electoral y la mayoría parlamentaria. Pero ¿es un dato relevante o pudo ser muy importante? Pudo cambiar todo. Pudo cambiar todo, exactamente. Pudo cambiar todo porque sin mayoría en el Senado probablemente el Frente hubiera tenido que hacer un acuerdo con los independientes y entonces, en fin, todo hubiera sido bastante distinto. En cambio, al haber obtenido el Frente mayoría parlamentaria, yo me temo que el rol de Pablo Mieres sea mucho menor en el Senado de lo que los propios independientes imaginaron en su momento. Creo que la Unidad Popular en la Cámara de Representantes será, bueno, un fiscal desde la izquierda, ¿no?, del Frente Amplio, cosa que al Frente Amplio también le viene bien. Pero en términos de gobernabilidad, obviamente difícilmente agregue algo. Y tener visibilidad va a depender de ellos. Sí, pero es muy difícil, ¿no? Incluso para el propio Pablo Mieres en el Senado tener visibilidad va a ser extremadamente difícil, porque el Frente prefiere toda la vida acordar adentro que acordar afuera. Sabe acordar adentro, no sabe acordar afuera. Saca Mujica, que es quizás la excepción. Pero el Frente Amplio como tradición, y en eso es distinta la tradición frente amplista que la tradición tupamara. El Frente Amplio como tradición es más bien un partido de acordar adentro.
En cambio, la tradición tupamara, a la que pertenece Mujica, tiene más facilidad para tender puentes afuera. Fito, ha sido un gusto recibirte. No, muchas gracias. Que pase muy bien.